Al Eterno para cada uno de ustedes, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, y con el permiso de cada uno de ustedes vamos a compartir en esta hora acerca de la porción semanal de la Torá que tenemos que estudiar esta semana, conocida como la Parashá Emor. Una porción extraordinaria que va desde Levítico, Vayikra, capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 24, verso 23. ¿Okay? El Levítico, Vayikra 21:1 al capítulo 24, verso 23. Varios aspectos importantes se encuentran en esta parashá. En primer lugar, quiero decirte lo que significa el nombre de esta parashá, que es el término Emor. Emor tiene que ver con transmitir, con decir, ¿ok? Y este es un principio fundamental que la Torá establece, porque sin estas expresiones, entonces lo que Moshe recibió no tendría la autoridad de parte de Dios para transmitirla a otros. El hecho que el Eterno siempre establezca un enunciado diciendo, permite entonces él la oportunidad de transmitir esa información. Si tú te fijas en nuestra Sagrada Torá, siempre vamos a encontrar frases como, por ejemplo, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, o Vayomer Hashem el Moshe lemor. Esas frases significa, y habló el Eterno a Moisés diciendo, o le dijo el Eterno a Moisés diciendo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué la Torá siempre establece esa frase lemor al final? Fíjate cómo dice normalmente los textos de la Torá. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, diciendo. O Vayomer Hashem el Moshe lemor. Ese lemor que precisamente está aquí en esta parashá, al llamarse esta porción precisamente Emor, ese lemor es la autoridad que Dios le está dando a Moisés para poder transmitirle lo que él le reveló. En otras palabras, sin esa frase, Moshe no tendría la autoridad de poder transmitir lo que ha recibido de parte de Dios. Y cuando el Eterno le habla y le dice lemor, es entonces esa autoridad para que él pueda transmitirle a otro esa información. Y esto establece un principio fundamental para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en personas confidentes. Tenemos que ser confidenciales. En otras palabras, lo que alguien te cuenta, lo que alguien te revela, tú no puedes decírselo a nadie más, al menos que esa persona te diga, ve y dile a tal persona, o ve y cuéntaselo a los demás. Si no tienes la autoridad de esa persona que te está confiando algo, si no tienes la autoridad de esa persona para transmitírselo a otros, entonces tú no puedes transmitir esa información. Porque si lo harías, estarías cayendo en un terrible pecado que es conocido como el pecado de Lashon Hara. Y esto es importantísimo que cada uno de nosotros lo pueda entender en su mente y en su corazón. Volvámonos personas de confianza, que aquellas cosas que nos transmitan, seamos nosotros resguardadores de esa información, al menos que esa persona nos los transmita con el propósito de
transmitirlo a otros, como hacía Hashem. Hashem le transmitía a Moshe, pero con el propósito de que él se lo transmitiera a los hijos de Israel. Y por esa razón lo tenemos acá escrito. Por esa razón, porque Hashem le dio la autoridad a Moshe de transmitirlo, hoy nosotros podemos disfrutar de esas riquezas extraordinarias que están en nuestra Sagrada Torá. Pero la razón por la cual Moshe las transmitió fue porque Hashem mismo le dijo: transmítelas, dilas, transmítelo a otros. Por lo tanto, solamente nos viene a enseñar la Torá, solamente que las cosas que nos piden que podamos transmitir a otros son las que podemos transmitir. La parashá pasada, la parashá Kedoshim, nos hablaba de que no debemos estar chismeando, ¿okay? Y esto es recalcado en esta parashá. Al menos que tengas la autoridad expresa de una persona para transmitir a otro lo que se te ha confiado, entonces no debes hacerlo. Solamente si tienes la autoridad, puedes hacerlo. Esto es simplemente para poder compartir un poco sobre el significado del nombre de esta parashá. Aprovecho la ocasión de saludar a todas las personas que nos están escribiendo, tanto por Instagram como por YouTube. Que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. De gente desde Honduras, enviamos saludos a Honduras, enviamos saludos a El Salvador, que también nos saludan desde México, lindo y querido, muchas bendiciones también para México, nos saludan desde los Estados Unidos, desde diferentes partes del mundo están ahorita conectados con nosotros, recibiendo esta enseñanza de forma especial. Y bendito sea Hashem por esta oportunidad que tenemos de estudiar la Sagrada Torá. La parashá Emor, que como dije hace un momento significa di o transmite, ¿ok? Esta parashá toca varios tópicos importantes, de los cuales voy a destacar solamente 3 para bendición de cada uno de nosotros. En primer lugar, esta parashá nos da ciertas instrucciones que fueron dadas a los Kohanim. Los Kohanim es una familia importante en el pueblo de Israel que tenía sobre sus hombros la responsabilidad de enseñar la Torá al pueblo y además de encargarse de todos los servicios sagrados del santuario que el Eterno había ordenado a los hijos de Israel construir. Esta familia entonces recibía como título los Kohanim. Eran descendientes de Aarón, el primer Cohen de nuestro pueblo Israel. Y por lo tanto, la parashá viene a transmitir varias instrucciones que son dirigidas solamente, única y exclusivamente a los Kohanim. De estas instrucciones quiero destacar 2. La primera es que los Kohanim no podían casarse con cualquier mujer. La Torá ordena que los Kohanim, y especialmente el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, solo podían casarse con una mujer virgen. Solo podían casarse con una mujer virgen. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Kohen Gadol solamente podía casarse con una mujer virgen? ¿Por qué un Cohen no podía casarse, por ejemplo, con una mujer viuda? O con una mujer divorciada. ¿Por qué solamente se le permitía al Cohen Hagadol casarse con una mujer virgen? Te vas a sorprender con la respuesta, pero esta respuesta viene a enseñarnos a nosotros un principio extraordinario y maravilloso. Dice nuestro sabio que la razón por la cual la Torá estableció
escucha bien, la razón por la cual la Torá estableció que el Kohen Gadol solamente pudiera casarse con una mujer virgen es para que cuando él estuviese ministrando delante de Hashem, especialmente en el día de Yom Kippur, en el lugar más santo de los santos, no le viniera al pensamiento pedirle a Hashem la mujer de otro hombre. Y por lo tanto, este mandamiento vino a ser como un cerco de protección para el Kohen. ¿Por qué? Porque el Kohen, al momento de ministrar en el lugar santísimo, en el día de Yom Kippur, podía pedirle al Eterno que él quería como esposa a la mujer de otro hombre, y eso podía causar la muerte de ese hombre, y por lo tanto la mujer quedase viuda y pudiera él entonces tomarla. Para evitar eso, Hashem estableció que el Kohen solamente pudiera casarse con una mujer virgen, para que precisamente él no pidiera en el momento de que estaba sirviendo al Eterno en el lugar santísimo por una mujer casada, por cuanto ya está prohibido para él. No se puede casar ni con una mujer viuda ni con una divorciada. Y de esa manera protegía al pueblo de Israel, especialmente a los hombres, de que al momento que el Kohen Gadol estuviese ministrando, no le viniera ese tipo de pensamiento. Ahora, ¿cuál es el principio que está detrás de esto? ¿O cuál es la verdad que está detrás de esto? Lo que la Torá quiere enseñarnos es que sí, el ser humano, el hombre, tiene inclinaciones, tiene batallas, tiene luchas. Y por lo tanto, la Torá viene como una protección para nuestras vidas. La Torá viene como un cerco de protección para nuestras vidas. Porque aún el Kohen Gadol podía tener pensamientos equivocados. Aún el Kohen Gadol, la persona que tendría más cercanía con Hashem de entre todo el pueblo, pudiera tener pensamientos y batallas internas. Porque es una realidad de la naturaleza del ser humano. Y esto nos lleva entonces a un punto importante. Todos los hombres fallamos. Todos los seres humanos fallamos. Dice nuestro escrito sagrado: no hay hombre que haga el bien y nunca peque. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos tenemos fallas. Todos tenemos momentos de debilidades. Todos tenemos ocasiones de equivocarnos y de tomar decisiones erradas. Todos. Ninguno de nosotros escapa de esa realidad. Ninguno de nosotros escapa de esa realidad. Ni aún el Kohen Gadol, ni aún el sumo sacerdote de Israel escapaba de esa realidad. Pero la parashá viene a enseñarnos un principio fundamental. ¿Y cuál es este principio fundamental? En vez de ver las fallas de las personas, aprendamos a ver las virtudes de las personas. Y esto es un aspecto importante que esta porción de la Torá viene a enseñarnos a cada uno de nosotros en este día de Shabbat. Aprende a ver las cosas buenas de las personas. Y quiero ilustrarte esto con una historia, ¿ok? Resulta que una pareja
tenían problemas. Una pareja tenía problemas y fueron a donde el rabino. Y querían comentarle al rabino, ¿verdad?, de la situación para que el rabino les diera alguna palabra, ¿verdad?, que les pudiera ayudar en su matrimonio, porque los problemas eran constantes. Y bueno, el rabino se sentó allí a escucharlos y cada uno hablaba de las cosas del otro. No, que este es así, no, que este me hizo esto, no, que este es esto. Y la otra persona también, no, que ella me hizo esto, no, que ella me hizo aquello, no, el rabino escuchando. Dice esta historia que el rabino les dijo, miren, vayan a su casa y anoten las cosas que esta persona haga durante el día que te moleste. ¿Ok? Y al día siguiente vienen y me muestran la lista de cosas que anotaron, de las cosas que hizo esa persona durante el día que te molesta. Y que se fueron a su casa y cada uno iba anotando, mira, hizo esto y lo anotaba. Mira, hizo esto y lo anotaba. Al día siguiente vienen los dos y cada uno trae su lista. La mujer sacó su lista y la lista contenía 5 cosas que su marido había hecho que a ella le molestaban. ¿Ok? El rabino vio las 5 cosas, ¿ok? Y le dijo al hombre, para ver tu lista. Cuando el hombre ve la lista, el rabino queda sorprendido. Tenía 250 cosas que la mujer había hecho y que a él le había molestado. 250 cosas. Y cuando el rabino ve esta lista, le dice, hombre, ¿tú no hiciste otra cosa en todo el día que mirar las cosas malas de esta mujer? ¿No hiciste otra cosa en todo el día que mirar sus defectos? Esto nos lleva a una reflexión importantísima. Muchas veces, somos fáciles de mirar los defectos y las imperfecciones de las personas. Nos olvidamos incluso del bienestar que la persona alguna vez pudo haber hecho hacia mí y nos afiancamos en simplemente las cosas malas. Pareciera que las personas no tuvieran cosas buenas, porque normalmente nos afincamos en las cosas malas. La Torá viene a enseñarnos que no es el proceder correcto para los hijos de Israel. Y de ahí que hay un concepto importante en nuestro pueblo que se conoce como el concepto de Nekudot Tobot. Nekudot Tobot. ¿Qué cosa significa Nekudot Tobot? Nekudot Tobot significa puntos buenos. Puntos buenos. Nekudot Tobot. De hecho, hay una canción que me gusta muchísimo por un cantante judío conocido como Joseph Karduner. Seguramente todos los que ustedes ya conocen de la música judía, ¿verdad? Conocen a este cantante Joseph Karduner. Y él tiene una canción que se conoce como Nekudat Tova. Yeshli, 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 Nekudat Tova. Yeshli, 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 Nekudat Dekara. Tengo puntos buenos. Cada uno de nosotros tenemos puntos buenos. Y es nuestra responsabilidad aprender a mirar los puntos buenos y destacar los puntos buenos en mí y en los demás. En mí y en los demás. Cuando yo miro los puntos buenos que hay en mí, me permiten sacar el potencial que Dios ha puesto en mí. Si yo solamente miro mis fracasos, mis defectos, mis fallas, nunca voy a poder tener la oportunidad de salir adelante y de superarme.
porque estoy mirando solamente mis puntos negativos, estoy mirando mis puntos malos, mi falla, y eso no nos permitirá alcanzar el propósito que Hashem tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, tú debes aprender a mirar en ti los Nekudot Tovot. Tú debes aprender a mirar en ti los puntos buenos que tú tienes y resaltarlos, resaltar esos puntos buenos para que eso te dé la confianza, te dé la seguridad y te dé la capacidad de lograr superarte en tu vida. Nekudot Tovot, los puntos buenos que hay en ti, tienes que aprender a mirarlos. Pero así como debes aprender a mirar los puntos buenos que hay en ti, también debes aprender a mirar los puntos buenos en los demás. Debes aprender a ver las cosas buenas y resaltar siempre, siempre las cosas buenas. Y quiero decir algo puntualmente porque lamentablemente esto se nos olvida, especialmente en circunstancias. Yo quiero decirte algo y quiero decírtelo con toda propiedad. Hace más de 20 años yo salí de la iglesia evangélica. Hace más de 20 años yo salí de la iglesia evangélica. Pero nunca he resaltado los puntos malos de las personas que conocí en ese lugar. Ni de los pastores, ni de los líderes, de ninguna persona de la iglesia que yo salí, nunca he hablado acerca de los puntos malos o negativos que pudieron haber tenido. No, en ningún momento. Más bien, las cosas que recuerdo fueron las cosas que fueron de bendición para mi vida, que me ayudaron a caminar hacia adelante, que me ayudaron a trazar mi camino. Y estos recuerdos son los que son de bendición para mi vida, porque aprendí mucho de muchas personas en ese lugar. Imagínate que yo saliera a hablar de las cosas negativas y las cosas malas. No. Un hijo de Israel siempre debe ver las cosas buenas, y las cosas buenas tienen que ser de bendición para tu vida. Y no importa en qué condición salí, no importa en qué condición salí de ese lugar, siempre resaltar las cosas buenas que fueron para mi vida, porque gracias a esas experiencias, gracias a esas personas que Dios puso en mi camino, yo estoy aquí hoy. Y muchos de ellos fueron ejemplos para mi vida, para que yo pudiera transformarme en un maestro de la Escritura, porque tuve buenos ejemplos en el lugar de donde incluso venía. Entonces, esto es importante. Nosotros tenemos que aprender a resaltar los Nekudot Tovot, los puntos buenos de todas las personas, aún de las personas que dejamos atrás en un momento de nuestra vida, cumplieron una etapa en nosotros, pero recordar los puntos buenos de ellas, recordar lo que vinieron a ser de bendición para nuestras vidas en un punto importante de nosotros. Y gracias a esas personas, hoy estamos aquí, hoy eres la persona que tú eres, gracias a ese conjunto de personas que en un momento estuvieron en tu vida y de algún momento fueron de bendición y de utilidad para tu vida. Hablar mal no es hablar bien de ti mismo. Cuando tú hablas mal de otros, estás hablando mal de ti mismo. Y por lo tanto es un aspecto importante que esta parashá, Emor, viene a enseñar. Otro de los principios fundamentales que pude encontrar en esta parashá Emor es también relacionado con los Kohanim. Los Kohen no solamente
no podían casarse con cualquier mujer, solamente con la mujer virgen, es uno de los mandamientos que tenemos aquí en la Parashá Emor, sino que además los Kohanim no podían impurificarse con el cadáver de ninguna persona. No podían impurificarse con el cadáver de ninguna persona. Y esto viene a enseñarnos también algo importante que voy a ir desarrollando para tu bendición. Entre los Kohanim habían dos grupos. Uno era el Kohen Gadol. El Kohen Gadol no podía impurificarse por nadie, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, ni por su esposa, ni por sus hijos. Por nadie podía él impurificarse. Por nadie, absolutamente nadie, un Kohen Gadol podía impurificarse. Solamente había una excepción. Y esa excepción se conoce como el Met Mitzvah. Met Mitzvah es una expresión en hebreo que significa el muerto mandamiento. Eso es lo que significa literalmente la expresión Met Mitzvah, el muerto mandamiento. Pero se refiere a una persona que no tiene quien pueda velar por él al momento que esa persona muere. No hay nadie que vele por él. Entonces el Kohen Gadol podía impurificarse por un Met Mitzvah, es decir, por una persona que murió y no hay nadie que se ocupe de él. Si no hay nadie que se ocupe de él, tú eres el sumo sacerdote, tienes que cumplir con eso. Es impurificarte para poder enterrar a un Met Mitzvah, es decir, una persona que no tiene a nadie que se ocupe de él. Los Kohanim, los sacerdotes, que no eran el sumo sacerdote, sino los sacerdotes, ellos podían contaminarse por su madre, por su padre, por su hermano, por su hermana, por su hijo, por su esposa. ¿Okay? Ellos podían impurificarse por estos familiares cercanos. Es decir, si la madre, lo aleinu, de un Kohanim moría, el Kohen podía ir al entierro de su madre. Pero el Kohen Gadol no. Pero un Kohen, un sacerdote, sí podía. Si el padre de un Kohanim moría, él podía impurificarse por su padre, por su madre, por su padre, por su hermano, por su hermana, por su hijo, por su hija, ¿okay? Por su hermana, por su esposa. Los Kohanim podían impurificarse, pero por el resto de las personas no podían impurificarse. Solamente por el Met Mitzvah. Es decir, aquella persona que no tiene quien se ocupe de enterrarlo. Okay, solamente el Met Mitzvah. Esto nos ayuda a entender algo importantísimo. Esto nos va a ayudar a entender algo importante. ¿Ustedes recuerdan esa parábola de nuestro Ribi acerca de quién es nuestro prójimo? ¿Recuerdan que el Ribi dijo que un hombre fue asaltado por el camino y lo dejaron medio muerto en el camino? ¿Ok? Y que pasó primeramente un sacerdote y lo vio de lejos y dijo, no, si esa persona está muerta, yo no quiero impurificarme. Y volteó su rostro y siguió de largo porque no quería impurificarse con esa persona. Luego pasó un levita y al mismo tiempo también vio a esa persona y tirada y dijo, no, yo voy al templo de Jerusalén, yo no quiero impurificarme con esa persona si está muerta. Y hizo la vista gorda y siguió de largo. ¿Ok? Y finalmente el rey dijo, pasó un samaritano. Pasó un samaritano. Y este samaritano, al ver al hombre allí, se acercó a él, vio que todavía estaba vivo, lo tomó, lo ayudó, lo llevó a una posada, le dijo al posadero, mira, atiéndelo, ayuda a este hombre, yo te voy a pagar todo lo que se gaste por este hombre, etcétera, etcétera. Todos conocemos la historia y al final el rey dijo, ¿quién fue el prójimo de este hombre? ¿Okay? ¿Quién fue el prójimo de este hombre? Pero ¿por qué Yeshua
sacó precisamente esta parábola. Y en esta parábola habló de un Cohen y habló de un Leví. ¿Por qué? Porque ciertamente los Coanín, los sacerdotes y los levitas no podían impurificarse con ninguna persona. ¿Ok? Los Coanín no podían impurificarse por ninguna persona. Los Coanín solamente por su padre, por su madre, por su hermano, por su hermana, por su hijo, por su hija o por su esposa. Pero por más nadie un sacerdote podía impurificarse. ¿Por qué? Porque ellos servían en el templo. Ellos servían en el templo. Y por lo tanto, tener contacto con un cadáver, que es el máximo nivel de impureza, los impurificaba para poder servir a Hashem. Pero los Coanín no podían impurificarse con nadie. No podían, igual los levitas, porque ellos servían en el templo de Hashem. Y por causa del servicio que ellos hacían a Hashem, ellos tenían que guardar un nivel de pureza importante en sus vidas, un nivel de santidad y de pureza importante en sus vidas. Por lo tanto, ellos no podían impurificarse con ningún tipo de persona. Esto es importantísimo. Esto es importante que cada uno de nosotros lo pueda tener en mente y en el corazón. Ahora, esta persona de la cual Yeshua utiliza en la parábola entra en la categoría de un Met Mizbah. ¿Por qué? Porque fue una persona que fue asaltada en el camino. La persona estaba ahí medio muerta. Obviamente a la distancia se podía pensar que la persona estaba muerta. Y por lo tanto el sacerdote y el levita que pasaron, que no pueden contaminarse por cualquier persona, sí pueden hacerlo por un Met Mizbah. Y es allí la razón por la cual Yeshua elabora esta parábola. Mira, ellos actuaron mal porque esa persona, en el caso de estar muerto, era un Met Mizbah. Era una persona que no tenía quien se ocupara de su entierro porque había sido atacada en un camino donde no había más nadie. Y solamente primero fue el sacerdote y luego pasó el levita. Ninguno de los dos quiso ir allá a ocuparse de ese aparente Met Mizbah hasta que pasó un samaritano. ¿Ok? Y todos conocemos la historia. Esto es importante para poder entender el trasfondo de las palabras de Yeshua. Aunque el sacerdote y el levita no pueden impurificarse por las personas, sí por un Met Mizbah. Y hay una enseñanza aquí que nos va a ir llevando, quiero contarles una historia que nos va a ir llevando al principio que quiero compartir contigo en esta hora para tu bendición y para mi bendición. Un hombre iba en su automóvil. Tenía que viajar varias horas de camino de una ciudad a otra porque tenía una reunión importante. Y para poder llegar a tiempo a esa reunión, para poder llegar a tiempo a esa reunión, el hombre salió de su ciudad de madrugada. De madrugada, era todavía de noche, era las 3, 4 de la mañana cuando salió de su vehículo para manejar hasta la otra ciudad y poder llegar a tiempo. Salió de madrugada. Y cuando el hombre iba conduciendo, cuando llegó a cierta parte del camino, un sueño se apoderó de él, que el hombre casi se quedó dormido y dijo, no, yo tengo que detenerme un momento. Entonces el hombre se estaciona a un lado de la carretera y se sale del carro y comienza a caminar, para despejar el sueño, y despertarse un poco. Y entonces el hombre sale de su carro en la madrugada y ve un letrero que dice asilo de ancianos. Asilo de ancianos. Cuando el hombre ve el letrero que dice asilo de ancianos, recordó
cuando era niño, que su padre lo llevaba a los asilos de ancianos y allí le atendía a los ancianos, le contaba historias a los ancianos, ¿verdad? Y eso era significativo para él. Él veía con admiración cómo su padre atendía a los ancianitos, cómo les contaba historias a los ancianitos para distraerlos, etcétera, etcétera. Y siempre que el padre iba y visitaba un ancianato, se llevaba a su pequeño hijo. Ya este hijo había crecido y ahora se encuentra en la vía, parado por casualidad en un ancianato, frente a un ancianato. Y bueno, el hombre decide, bueno, todavía tengo tiempo, voy a ir un momentico aquí al ancianato a ver si hay algún judío al cual pueda atender, ok, estar un ratico con él antes de seguir mi camino. Entonces el hombre entra al ancianato y el vigilante le pregunta la orden que desea, y el hombre le pregunta, ¿hay aquí algún anciano judío? Porque el hombre era judío, ok, y quería cumplir esa misma con algún anciano de su pueblo. Le pregunta, ¿hay aquí algún anciano judío? Y le dijo el vigilante, no, fíjese que anoche, precisamente el único anciano judío que había murió. ¿Cómo así? Sí, el único anciano judío que había aquí en este ancianato murió anoche. Y lo vamos a enterrar en el cementerio común del ancianato. Y entonces el hombre dice, mira, por eso Hashem me hizo detenerme aquí. ¿Puedo hablar yo con el director del ancianato? Sí, claro que sí. Y entonces el hombre llega donde el director del ancianato, ¿cómo está? Mire, yo soy judío, me acaban de informar que anoche murió un anciano judío y lo van a enterrar aquí. A mí me gustaría poder enterrar a ese anciano de una forma judía. ¿Ok? Porque era judío, enterrarlo como los judíos lo hacemos, en un territorio judío, con un ritual judío, y me gustaría cumplir ese mandamiento. Y el director le dijo, no, está bien, mira, te doy todos los papeles, le firmó los papeles, aquí tienes los papeles. Toma los papeles, encárgate de eso y ven a buscar el cuerpo del cadáver y le das sepultura según tus tradiciones y tu fe. Ok, el hombre agarró los papeles y se fue al pueblo más cercano. Llama ahí, va al cementerio judío de una pequeña comunidad muy pequeña, en un pequeño pueblo, y le dice, mire, quisiera enterrar a un anciano judío que acaba de morir en un ancianato que está aquí cerca, ¿verdad? Y me gustaría enterrar a este anciano aquí. Y los del cementerio judío le dijeron, mire, la verdad es que no podemos, porque la sección judía es muy pequeña y los puestos están para la comunidad judía y no podemos darle el puesto a más nadie porque es solamente para los de esta comunidad, porque la sección judía del cementerio es muy pequeñita para la pequeña comunidad que tenemos y por lo tanto no podemos. Ok, no se preocupe, el hombre agarró los papeles y dijo, voy a hacer una llamada, llamó a la reunión que él tenía, mira, tengo que suspenderse, me presentó algo importante, no puedo ir a la reunión, y no se preocupe, la programamos para otro día, cortó su teléfono y se regresó a su ciudad. Cuando regresa a su ciudad, va al cementerio judío de su ciudad, que es una ciudad más grande, un cementerio judío más grande, y habla con los encargados del cementerio y les dice, mire, conseguí a un judío que no tiene, es un met mitzvah, es una persona que murió y no tiene quien la entierre, murió en un ancianato, en un pueblo a unas horas de aquí, ¿verdad? Y no tiene quien lo entierre. Y me gustaría que ese hombre pudiera ser enterrado aquí. Y los del cementerio dijeron, sí, claro que sí, porque aquí en el cementerio tenemos una sección en el cementerio judío precisamente para casos como estos, para met mitzvah, para hombres para personas que no tienen quien se ocupe. Solamente necesitaríamos los papeles. Y no, mira, yo tengo aquí los papeles, me los dio el director del ancianato, aquí tengo los papeles. Ah, bueno, entrégame los papeles. Y el hombre le entrega los papeles y cuando los abre, se queda sorprendido el director del cementerio.
Y el judío se queda así. Lo ve la cara de sorpresa. Y el hombre lee el nombre, ve la foto y se queda así con una cara de sorpresa y no lo puede creer. Y a este judío que llevó los papeles le preguntó, ¿pero qué pasó? ¿Por qué te sorprende cuando ves los papeles? Mira, déjame decirte algo. Esta sección que nosotros tenemos para enterrar a las personas que no tienen quien se ocupe de ellos, la donó este hombre. Esta sección la donó este hombre que tú estás trayendo en esta carpeta. Es el nombre de él, esta es su foto. Él fue el que donó. Él fue el que donó esta sección del terreno del cementerio. Compró toda esta sección para los Met Mitzvah, para las personas que no tienen que sufrir. ¡Wow! ¡Wow! Fíjate lo que hace Hashem. Fíjate lo que hace Hashem. El principio que quiero destacar en esta hora es que una buena obra que nosotros hagamos siempre tiene su recompensa. Una buena obra que tú hagas, siempre tendrá su recompensa. Fíjate, este anciano en su juventud, en su adultez, en alguna etapa de su vida, quiso donar un terreno para que se pudiera sepultar allí a los que no tenían quien se ocupara. Y resulta que él entró en esa condición. Y un judío, sin conocerlo, por casualidad se detuvo en el camino porque estaba durmiéndose y vio el ancianato y recordó esto y fue y tocó y encontró todo esto, hilos que Hashem fue moviendo precisamente por la buena acción que ese hombre había hecho años atrás. No hay ninguna buena acción que tú hagas que no tenga recompensa. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que hacer siempre el bien. Aquí en Venezuela había un programa hace muchos años atrás que se llamaba Bienvenido. Bienvenido. Y el presentador del programa siempre decía la frase: haz el bien y no mires a quién. Haz el bien y no mires a quién. Haz siempre el bien. Haz siempre el bien y no mires a quién. Porque toda acción buena que tú hagas tendrá su recompensa. Toda buena acción que tú hagas tendrá su recompensa. Esto me lleva a otra historia que nos va a permitir desarrollar el tercer punto de esta enseñanza. Pero tú veas, un hombre, voy a contarte otra historia relacionada con esto que están diciendo en este momento, otra historia relacionada con este punto, pero que a la vez nos va a conectar con el otro punto que quiero destacar en el día de hoy. En Polonia, un judío de comerciante hizo un comercio con un gentil. Y cuando cerraron el asunto de este comercio, el gentil, cuando pagó una suma de más por error. Bueno, cerraron el negocio, recibió el dinero, el gentil se fue, y cuando después que el hombre se va, comienza a contar el dinero, se da cuenta de que el hombre le había pagado de más. Y el hombre va al rabino y le dice: mira, rabino, hice un negocio con un gentil y resulta que el hombre me pagó de más. ¿Qué debo hacer? El rabino le dice: mira, cualquier persona te diría quédate con eso, pero ese no es el actuar de un hasid, de una persona piadosa.
ve y devuélvele al hombre eso de más. ¿Ok? Ve y devuélvele al hombre eso de más, y con eso estarás haciendo Kiddush Hashem. Estarás santificando el nombre de Hashem. Bueno, el hombre escuchó las sabias palabras de su rabino y se fue en búsqueda del hombre que le había hecho, con la que había hecho el negocio, y le dice: mira, cuando me pagaste me devolviste de más. El hombre queda sorprendido. ¿Me vas a devolver dinero de la transacción? Sí, mira, acordamos este precio y tú me diste esto, y toma esto, te lo devuelvo. El hombre pensó: no, esto... hay alguna trampita ahí seguramente. Cuando volvieron a hacer negocio, este gentil intencionalmente le dio una suma de más. ¿Ok? Para poner a prueba a este judío. ¿Por qué me devolvió dinero? O sea, ¿qué pasó aquí? No confío en esto. Voy a ponerlo a prueba. Y cuando volvieron a hacer un negocio, el hombre hizo otra vez lo mismo, pero esta vez intencionalmente le pagó y le dio una suma de más. Cuando el hombre se fue, el hombre otra vez saca las cuentas. Mira, ven acá, me estás pagando de más, toma. El hombre otra vez extrañado. Voy a volver a probarlo. A la siguiente vez que hicieron negocio, otra vez el hombre pagó una suma ahora mayor, mucho más grande, de más. Okay, a ver si con esta cantidad enorme de dinero, de más, a ver si el hombre ahora va a querer devolverme. Le dio una suma mayor de más. Y bueno, el hombre cuando se iba, el hombre contó otra vez. Otra vez lo detuvo. Mira, me estás dando una suma, pero esta vez una suma muy grande, de más. Toma, esto es tuyo. No es lo que estamos acordando, me estás dando de más. El hombre quedó sorprendido y dijo: realmente esta es la actitud de los judíos. Yo pensaba que había algo malo, alguna trampa allí detrás de todo esto, no, pero ya lo he puesto a prueba varias veces y me doy cuenta de que esa es la actitud de él, de este hombre. Son hombres honrados los judíos. Y bueno, el hombre empezó a hablar, mira, ¿no? Que los judíos son hombres honrados, le decía a sus amigos, los judíos son hombres con los que se puede hacer negocios, son hombres honrados y todo esto. Bueno, resulta que después llegaron los nazis a Polonia. Y todos conocemos la historia. ¿Ok? Los nazis vinieron, quisieron confiscar todos los bienes de los judíos, llevarse a los campos de concentración a los judíos. Y mucha gente del pueblo, por envidia a los judíos, por antisemitismo, delataban: no, mira, aquel es judío, aquel es judío, aquel es judío. Pero solamente un hombre no lo hizo. Y todo lo contrario, trató de salvar la vida de cuantos judíos estaban a su alcance. Y este hombre fue precisamente el gentil que había hecho negocios con los judíos y que había puesto a prueba a este judío a ver si realmente era un hombre honesto. Y cuando lo puso a prueba todas esas veces, se dio cuenta que era un hombre íntegro, un hombre honesto. Y eso dejó un buen testimonio a este hombre. Bueno, pero no hacerles muy larga la historia. Por la opción de este judío honesto, este hombre logró salvar 15 judíos, 15 personas judías. Logró esconderlas, logró llevarlas a una propiedad que él tenía, darles refugio, esconderlas, alimentarlas, por la acción de un judío honesto. Esto nos lleva a un texto de la Parashá que se encuentra aquí en Vayikra, Levítico, capítulo 22, versículo 33, que dice de la siguiente manera:
no profanaréis la santidad de mi nombre. Seré santificado entre los hijos de Israel. Yo Adonai, quien os santifica. Fíjate lo que dice este texto. No profanaréis la santidad de mi nombre. Seré santificado entre los hijos de Israel. Yo Hashem, quien los santifica. Aquí tenemos dos conceptos importantes en un mismo versículo. Uno conocido como Hilul Hashem, profanación del nombre del Eterno. El otro conocido como Kiddush Hashem, santificación del nombre del Eterno. Nuestras acciones pueden llevar a causar Lo Aleinu, Hilul Hashem o Kiddush Hashem. Es decir, una acción que tú hagas puede profanar el nombre de Dios en público o puede santificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos embajadores de Hashem. Cada uno de nosotros representamos al Eterno. Por lo tanto, las acciones que tú hagas no solamente hablan de ti, sino que hablan también de Hashem. Porque tú lo representas. Porque al decir que tú eres un guardador de Torah, ya tú estás diciendo que tú estás representando a Hashem. Y por lo tanto, la gente no solamente te va a mirar a ti, va a mirar cómo tú te comportas. Y tu comportamiento puede profanar el nombre de Hashem, Lo Aleinu, o santificar el nombre del Eterno. Permita Hashem que así sea. Y cuando nosotros somos cuidadosos en nuestras acciones y santificamos el nombre de Hashem, eso puede tener un impacto tan extraordinario como lo que hizo este comerciante, sin él saberlo, simplemente por el hecho de ser honesto, simplemente por el hecho de devolver esa suma adicional de dinero en varias ocasiones. Mostró su honestidad, mostró que era una persona digna de fiar, mostró este hombre buenas cualidades que impactaron la vida de una persona ajena a la Torah y ajena a Hashem. Sin esa acción, este hombre hubiese delatado a muchos judíos. Sin esa acción, este gentil hubiese delatado a muchos judíos como lo hicieron la mayoría de sus compatriotas. Delataron a judíos por envidia, por antisemitismo, etcétera, etcétera. Pero como este hombre quedó impactado por la honestidad de este judío, 15 personas fueron salvas del genocidio nazi. Resguardó, protegió, encubrió a 15 personas en el genocidio nazi. Hashem nos ayude a entender la responsabilidad que tenemos. Hagamos siempre Kiddush Hashem. Que nuestras acciones muestren confianza, modestia, lealtad. Que nuestras acciones vean que somos confiables. Que nuestras acciones vean que somos personas honestas en todo momento. Cuando mostramos estas acciones, lograremos santificar el nombre de Hashem. Y esas acciones
pudieran tener repercusiones enormes en un futuro, para bien de tu vida e incluso para bien de otras. Que Hashem nos dé este entendimiento y que esta parashá de Emor, que significa transmite, nos dé la oportunidad de recibir estos principios y atesorarlos en nuestra Neshama de una forma especial, para que cada uno de nosotros podamos mejorar como personas, podamos desarrollar nuestras cualidades, podamos moldear nuestras vidas para que Hashem sea santificado en los hijos de Israel. Yo soy Hashem, quien los santifica. Shabbat Shalom Lekulam, o mejor dicho, Shavua Tov Lekulam. Buena semana para todos ustedes.